Banco de América Central, Credomatic, presenta Opiniones. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía en este 16 de septiembre. Hoy con nosotros el diputado Douglas Avilés, diputado de Cambio Democrático. Sus opiniones son importantes para seguir evaluando esta realidad nacional. Ayer platicábamos con otros de los diputados de Líderes por el Cambio, fracciones, como les decía, las que tienen menor representación en la Asamblea, pero no menos importancia, y sus opiniones son muy buenas para conocer la realidad nacional, precisamente porque estos grupos parlamentarios tienen una actividad y tienen una posibilidad, aun cuando son pequeños. Douglas Avilés, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en este Rafael, programa. por la invitación, y aquí estamos contentos de intercambiar sobre los temas de la realidad nacional. Encantado. El tema de seguridad pública, diputado, es sin duda fundamental en este momento. Seguimos viviendo la zozobra, las incertidumbres en el tema de seguridad pública. ¿Cuál es la evaluación que hace y que hace su partido respecto a este tema? Rafael, sin duda es un tema que no sale de la agenda. Las encuestas lo siguen mostrando como una de las principales preocupaciones de la gente. Es por demás no establecer que es un tema bastante complicado. A estas alturas yo siento que estamos en la etapa ya donde todos debemos de exigir resultados frente a la estrategia que se nos presentó en algún momento a todos, creo que incluyendo a ustedes. Y creemos que el gobierno a través del aparato de seguridad pública está haciendo un esfuerzo que a la luz de los acontecimientos todavía resulta insuficiente. Los órganos del Estado de alguna manera también han estado imbuidos, sobre todo la Asamblea Legislativa, en este tema. La Asamblea ha centrado mucho de su agenda legislativa en aprobar una serie de reformas de ley que más van encaminadas, como ustedes lo han registrado en las noticias, a la parte punitiva, represiva del delito, y lo último, como bien se sabe, es la aprobación de la ley de proscripción de pandillas. Sin embargo, este conjunto de acciones inclusive están resultando insuficientes frente a un fenómeno que desde mi punto de vista creció de manera bastante contundente en los últimos años a sus anchas, y por lo tanto ahora disminuirlo siquiera está resultando ser bastante difícil, sobre todo porque está asociado a situaciones ya vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico inclusive, que como todos sabemos son estructuras bastante bien organizadas y que por lo tanto no es fácil desarraigar de una sociedad. Pero además yo siento, aunque como lo dije en el plenario la última vez que abordamos este tema, resulta impopular en este momento estos términos, la parte preventiva la olvidamos. Olvidamos la posibilidad de tener resultados en el mediano o largo plazo. Esto de lo popular, no popular versus la necesidad de ser efectivo, ¿cómo se está manejando? ¿Cómo siente que se está viendo? Y si estamos realmente siempre pesando más la popularidad o los costos políticos que la necesidad de darle a la población una respuesta. Mire, Rafael, yo tengo una opinión frente a esto en el sentido siguiente. Yo creo que hay dos ángulos de cómo ver esta situación. Uno es que ciertamente la gente se siente asfixiada y quiere medidas ya. Hay que ejecutar un plan de acciones que empiece a tratar de dar resultados ya. Eso está bien, pero simultáneamente yo sí creo que podemos comenzar a trabajar en una estrategia que nos permita resultados en el mediano y largo plazo, en cierto tipo de acciones que ataquen o que le entren más a la parte preventiva. Yo el otro día mencionaba rápidamente algo. Hay un experto de Naciones Unidas, un argentino que asesora en estos temas a varios países latinoamericanos, y él señala que en los países donde se ha aplicado el concepto de mano dura, él lo llama de esa manera a nivel latinoamericano, nada que ver solo con El Salvador, es un análisis de Latinoamérica. En los países donde se ha ejecutado un tipo de política más represiva, los resultados han sido contraproducentes. Y él mencionaba que no tiene que ver inclusive con el hecho de que un país sea desarrollado o no. Estados Unidos tiene una alta tasa de homicidios y una alta tasa de mortalidad, y por lo tanto es una nación desarrollada, demuestra que una estrategia represiva no ha dado resultados, a excepción de dos casos de dos ciudades que él mencionaba, Boston y San Diego, si la memoria no me traiciona. Pero mencionaba Nicaragua, por ejemplo, en Centroamérica, que Nicaragua tiene una tasa de homicidios y de criminalidad mucho más baja en relación a los países de Latinoamérica en general. Entonces él decía, el enfoque con el que también deben empezar a abordarse estos temas
es en una idea de mediano y largo plazo que ataque al menos dos factores incidentes, que no son ninguna noticia ni nada nuevo. El tema de la desintegración familiar que sigue produciendo este tipo o arraigando este tipo de situaciones, y el tema de lo que él denomina la exclusión laboral en un campo como los jóvenes, que es el universo más vulnerable frente al avance de estos flagelos. Él señala al menos otras causas más, pero dos que he rescatado son esas. Yo digo, realmente sí, como sociedad no entendemos que las causas que producen esto son mucho más grandes y probablemente muy fuertes, pero no empezamos a trabajar en función de disminuir eso, vamos a tener resultados chiquitos en el corto plazo, pequeñas cosas que nos den resultados en la parte punitiva, pero en el largo y mediano plazo está demostrado que estos métodos lamentablemente no han funcionado. ¿Son realmente las pandillas el problema? Pensando en que la carga de leyes, la carga de preocupación, el enfoque que se le da a la lucha del problema delincuencial está ahí en las pandillas, o como lo dice el ministro de la Defensa, mire, el narcotráfico no hay que darlo por poco o no ignorarlo. ¿Cuál es la lucha que tenemos que enfrentar? Para mí es un tema bastante complejo y de varias aristas. Indudablemente la más fuerte, la más organizada, la que más problemas está dando es la de tipo organizado. Para mí el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado no solo en este país, sino en el mundo entero a pasos agigantados, y por lo tanto están siendo dos factores ahora que predominan frente a la simple creación de pandillas. Las pandillas lo que están haciendo son instrumentos de estas estructuras organizadas, pero sin duda el problema es mucho más grande que eso. Pero nadie habla de ese problema, porque las reformas de ley son para la proscripción de pandillas, son para atacar eso, pero no estamos haciendo reformas para el sistema financiero, el lavado de dinero, es decir, profundizando sobre Así eso. es. ¿Por qué? Exactamente, ese es el punto. Y yo creo que eso hace sentido al análisis que mencionaba al comienzo de este asesor argentino, porque exactamente ese tipo de acciones más otras adicionales que de verdad empiecen a atacar de fondo estas estructuras son las que nos están haciendo falta. Y por eso decía, la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ha estado concentrada más en promulgar leyes de tipo represivo, lo cual está bien ante el pedido de la gente de que queremos resultados ya, pero resulta insuficiente. Nosotros en la Comisión Financiera, por ejemplo, sin duda tendríamos que revisar la ley de bancos y una serie de instrumentos legales que nos permitan ver si estamos siendo efectivos en controlar inclusive las acciones de estos grupos organizados en sus depósitos y en sus movimientos de cuentas, etcétera. Ese es un tema. Otro tema que también creo que debemos de revisar y está asociado a la parte hacendaria es lo que tiene que ver con los inmuebles, las propiedades. Precisamente parte de la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda en diciembre del año pasado llevaba un componente de poder establecer el patrimonio de algunas personas y por esa vía contribuir con el aparato de seguridad pública, porque esos son indicios, son señales. Sin embargo, en aquel momento el debate se cifró más alrededor de que, por otro lado, te podías volver vulnerable entre la delincuencia y el crimen si revelaban cuáles eran tus bienes, ¿verdad? Entonces esa reforma no avanzó tanto, pero esas dos acciones en sí mismas podrían ser parte de la contribución a un enfoque de abordar de manera diferente el asunto. Yo creo que usted tiene razón. Como le llaman algunos. Tiene razón. La solución es integral, no solamente policial, pero seguimos nosotros pensando en que el ataque es solamente en las calles y con la policía. Sí, porque creemos que nosotros como un país pequeño no tenemos la posibilidad en el mediano y largo plazo